¿Te ha pasado que vas a comprar o mejorar tus artilugios y al revisar tu materia prima resulta que no tienes suficiente para todos? Tienes que decidir si mejorar uno u otro, pero no sabes cuál necesitarás. Si ese es tu caso, te enseñaré cuáles son las mejoras que deberías priorizar al inicio de tu partida en Pikmin 4. Empezando con el cuerno de embestida. Este es un artilugio el cual te permitirá destruir muros y enemigos de forma rápida y sencilla. Se puede utilizar tanto de manera ofensiva como defensiva. Al ser de los más baratos, casi siempre será una de tus primeras compras. El antillamas y el anticongelante. ¿Por qué solo estos dos y no también el antieléctrico? Bueno, a menos que te guste romper los muros eléctricos con la cara. ¡Oh, me electrocutaste! No es necesario al inicio del juego, ya que este cuenta con muy pocos enemigos eléctricos. Al contrario, tiene zonas con estructuras de fuego y enemigos de tipo hielo en mayor medida, lo que hará que priorices estos dos en su lugar. Linterna para la cabeza. Esta ayuda a prevenirte de los peligros que se encuentran en cuevas oscuras, como las criaturas hostiles, además de hacer la exploración y orientación de estas un poco más sencillo y agradable. ¿Y ya? El tesorímetro. Un artilugio muy útil el cual nos permite localizar los tesoros que están por todas las cuevas y zonas del juego, especialmente los que se encuentran enterrados, ya que en este juego les encanta ocultarlos de esta forma. Además de que el sonido del tesorímetro ya no es tan molesto como lo era en el Pikmin 2. ¡Cállate los hocico! Y por último, el cuentaociosos y la antena de llamada ociosos. Estos artilugios vuelven al juego más cómodo al mostrarnos la cantidad de Pikmin que se encuentran descansando y la capacidad de llamarlos. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Así evitar la tarea de ir por ellos. Es necesario tener cuidado a la hora de llamarlos, ya que si pasan por una zona donde todavía haya enemigos, estos podrían dejarte sin Pikmin. Aquí te dejo otro video de Pikmin 4. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y comenta. Adiós.